esencial, y la parte humana del conflicto está en su voluntad de los seres humanos, en su libre albedrío, en su libre determinación. Cada ser humano toma la decisión de qué manejo le quiere dar a su conflicto. Es sistémico porque estamos empezando a descubrir en este espacio que, insisto, que el conflicto no es un mal humor de las personas. El conflicto es algo, un ente vivo que tiene una complejidad natural, una complejidad tal como la tenemos los seres humanos como somos, ¿no? De tal manera que debemos de empezar a comprender que el conflicto es ese ente que tenemos que desarticularlo, tenemos que ordenarlo y decir, aquí están unas piezas de una cosa, aquí están estas piezas, empiezo a diagnosticar y decir, ok, creo que el problema es este engranaje que está aquí. Y empiezo a ver, a checar si mi teoría es correcta, no es correcta, empiezo a ponderarlo con las demás piezas, hasta que digo, ¿sabes qué? Efectivamente, sí, el conflicto está en esta partecita de aquí. Era la bomba de la gasolina, se la cambiamos y solución, no tengo mayor problema. Es dinámico porque es un ente vivo, va cambiando, va escalando, va desescalando. Lo que era conflicto ayer no tiene la misma consistencia hoy. No es lo mismo un conflicto, por ejemplo, al inicio de una demanda, a cuando ya existe una sentencia firme, ya está en etapa de ejecución, y dices, bueno, ¿ya qué puedo hacer por ti? Realmente ya está en la definición de una sentencia, el margen de negociación se ha acotado muchísimo. Entonces, por eso es tan dinámico, siempre está cambiando, y por eso siempre tenemos que estar atrás de él para que no se nos desfase. Es finito en el sentido de que no hay mal que dure 100 años, ni ser humano que lo aguante, dice por ahí, de tal manera que la finitud del conflicto radica esencialmente es hasta cuándo como ser humano estoy dispuesto a padecer el conflicto. Tomo decisiones, no tomo decisiones, puedo desde evadirlo y sentir engañosamente que ya lo solucioné, pareciera que está finito ahí, o puedo decidir enfrentarlo, o puedo decidir negociarlo, puedo tomar una serie de decisiones, pero lo cierto es de que va a haber un momento en que ese conflicto se me termine. Por eso es de que no son eternos como tal. Nada más tengan cuidado con esto. La finitud del conflicto no quiere decir que no se puedan transformar. Y esto es bien interesante, lo que empezó como un pleito de niños de ahí de mi vecindad donde vivo, que luego escaló a chismes entre los papás y las mamás, que luego escaló a una legata matutina de alguna de estas mañanas, que luego escaló a los golpes de los padres de familia, que luego escaló a las denuncias que se presentaron, etcétera, y que no se gestionaron adecuadamente, que escaló a la percepción de impunidad y que no me hicieron justicia, y que entonces de rato pasa una mosca y ando tan enflado porque no me hicieron justicia, que saco una pistola y voy a matarlo. Fíjense cómo pareciera que era el mismo conflicto, más bien se fue escalando, fue evolucionando hasta un resultado de ese nivel. Por eso es tan importante de ver de manera oportuna la gestión de los conflictos. ¿Vamos bien? ¿Sí son? Ok. ¿Cuáles son las fuentes del conflicto? La tipología de los conflictos. Van a encontrar muchísimos referentes, pero nada más como para que se den una y ya les traigo una probadita. Están los de recursos escasos, que esos son los más facilísimos, es simplemente no tengo dinero para pagar. Conflictos de poder, conflictos de autoestima. Estos son muy interesantes, casi se conjugan unos con otros, o sea, no crean que vienen así puros. Normalmente el de autoestima viene acompañado de un conflicto de valores, uno de estructural, pero son muy interesantes porque cuántas veces nos hemos topado con el primo de un amigo que dice, es que realmente me demandó porque se siente mucho, se cree mucho porque es abogada y trabaja en la junta laboral. O en el centro de mediación, es que se cree mucho porque es mediador de ley de justicia alternativa y conoce a los jueces. Fíjense, o sea, cómo es real, o sea, cómo las percepciones de los conflictos nos hacen que generemos demonios inexistentes, ¿eh? Estructural, o sea, los de clase social, los de identidad, es que no me juntan,
es que como que no encajo ahí. Los conflictos normativos, que normalmente son de interpretación de normas, uno dice que interpreta negro, otro dice que interpreta blanco y el juez termina interpretando rojo y la corte termina diciendo que es un arcoíris. Conflicto de expectativas, estos son bien interesantes en las relaciones humanas, en los conflictos relacionales. Tengo una amistad con una persona, estamos en la luna de miel, en el buen sentido de la palabra de esa amistad, y yo habitualmente le llevo su paleta todos los días, ahorita que hace calor, y mi expectativa es que el día de mañana la otra persona me la lleve, pero no me la llevo. Que me diga, yo ayer sí le llevé y no me trajo a mí. Y el mismo calor. Fíjense, o sea, fíjense cómo nosotros mismos damos coyuntura, creamos esto y creamos una expectativa, y todo es por una falta de información y comunicación. No se sabe ni por qué no le llevó la paleta, o sea, todavía ni sabemos y ya estamos satanizando a la otra persona. Conflicto de información, este es el más clásico, que estamos satanizando a la otra persona sin saber todavía realmente qué es lo que está sucediendo. O sea, no tenemos el cuidado de escuchar primero cuál es la versión de la otra parte, cuál es su percepción, cuál es su sentir, y entonces eso me hace tomar decisiones precipitadas. Conflicto relacional, conflicto de legitimación, el clásico así de que pues aquí se me hace que está ahí porque se acostó con quién sabe quién, en lugar de reconocerle sus capacidades realmente a la persona, ¿no? Y fíjense, aquí está lo curioso de todo esto. Fíjense a todos los que tienen asterisco. Y Roldán Sopa dice, mira, a todo eso lo podemos englobar diciendo que son recursos simbólicos o de percepción. Fíjense cómo todos estos que tienen asterisco son conflictos que están en nuestra cabeza realmente. No son tan objetivos como el, pues no tengo dinero, o sea, ¿de dónde le hago? No es que me caigas mal, no es que te tenga una mala menos, me quedé sin trabajo. Acá no, acá realmente son sobreestructuras creadas en nuestra propia mente. Y fíjense bien, yo no estoy diciendo que eso sea malo, que sea algo inadecuado, eso es real y eso es correcto. ¿Cuántas veces, por ejemplo, estamos en una dinámica laboral en donde yo siento que ya tengo determinados méritos y es a mí el que me toca, el que se supone que me convierta en oficial, en mediador, subdirector, director, en juez, en magistrado, lo que sea, porque esa es mi estructura, esa es la parte del recurso simbólico, mi buena fama, mi buen desempeño, etcétera, y resulta que pone al amigo del presidente de la república que no sé qué. Ok, fíjense cómo, y eso yo creo que a todos nos ha pasado, eso es real, no podemos negar, no podemos decir, oye, eso te lo estás inventando, no, porque realmente lo padecemos y lo sentimos. Por eso es tan importante entonces poner los ojos en esta parte de los recursos simbólicos, porque créanme que la mayoría de los conflictos van a venir aderezados con todo esto, pero cuando ustedes sienten una persona y la punta del iceberg sea el pagaré que no se ha pagado, pero le empiezan a escarbar poquito y se dan cuenta que el conflicto real está en uno de estos recursos simbólicos, entonces ustedes van a tener ya un referente, una luz al final del túnel y decir, ¿sabes qué? Creo que el verdadero problema está ahí. Y a lo mejor el verdadero problema se resuelve con una simple disculpa. Y con esa disculpa el otro llega y le paga, mira, pero sin mi bien de trabajo. Sí me están captando de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son los estilos en la gestión del conflicto? Bueno, los clásicos les manejan estos, que sería la que normalmente tenemos los seres humanos de inicio, y más cuando somos niños, pero a veces no dejamos de tener esa connotación infantil, es la evitación o la negociación, la negación. O sea, pensamos que negando la existencia del conflicto, con eso se va a solucionar. O evadiéndola, no enfrentándola, con eso se va a solucionar. La otra, que es ya cuando nos vemos en una etapa ya dentro de la espada de la pared, normalmente es la confrontación. Bueno, de modo, tengo que responder simétricamente a lo que me estás planteando. El problema es de que esto genera un choque, genera una litis, de eso se tratan los juicios.
Por eso es que hay expertos en la conflictología, como Remo Elterman, que dice que el sistema jurídico de justicia en sí mismo genera violencia. Y véanlo con una visión más holística, una visión más crítica, y es real lo que él dice. Si un juicio es una litis, es una contienda en donde se están midiendo realmente las fuerzas y en donde de lo que se trata es estratégicamente anular la eficacia del otro, pues prácticamente eso es una guerra y eso genera violencia realmente. Y entonces esa es una de las formas de confrontación legitimadas y legalizadas que existen. Y vamos, no me estoy rasgando las vestiduras, es una opinión de un conflictólogo que dice, pongamos los ojos en otras formas diferentes que no sean contenciosas. La otra sería la acomodación o adaptación. Ya cuando digo, bueno, ya para qué me hago, la verdad es de que si me demanda me va a dar por todo, o sea, prefiero mejor subirme a la ola y tratar de adaptarme o tratar de ajustarme a las expectativas, aunque tal vez no sea al 100% lo que yo quiera. Y la última, que es a lo que le apostamos en los medios alternos, esencialmente, que sería la del compromiso y la colaboración. Es decir, bueno, una realidad es de que tenemos una diferencia entre tú y yo, que es incompatible, es contrapuesta. ¿Qué te parece si empezamos a unir nuestras fuerzas? En lugar de tener antagonismo, en lugar de tener una confrontación, ¿qué te parece si empezamos a unir nuestras fuerzas y empezamos de una manera muy analítica a verificar cuál es tu expectativa y cuál es la mía? ¿Qué quieres tú y qué quiero yo? ¿Qué recursos tienes tú y qué recursos tengo yo? Vamos a ver ahorita, ¿qué piezas de rompecabezas tienes tú? ¿Cuáles tengo yo? O como las clásicas ahorita que están en unas planillas que creo que tienen que poner jugadores de fútbol, ¿no? ¿Qué imágenes traes tú que yo no tenga? Yo te comparto unas, tú me das otra, y ¿qué te parece si entre los dos llenamos tal vez una planilla de esas? O sea, fíjense, estamos en conflicto, tenemos intereses contrapuestos. Pareciera que en otro contexto cualquiera nos diría, ustedes están locos, ¿cómo van a hablar de si tienen un problema, cómo van a estar juntos? ¿No? Pues sí se puede. Podemos sumar tus esfuerzos y los míos y podemos satisfacer estratégicamente lo que tú quieres y lo que yo quiero. Y mira, eso que nos va a permitir que el día de mañana, en lugar de vernos como enemigos, nos vamos a poder asociar en otro tipo de emprendimientos. Como que veo que me ven con mucha utopía, así como que ese pobre ingenuo. ¿Sí creen que se pueda? Bueno, a ver si es cierto, lo vamos a ver. Dentro de los estilos de enfrentamiento al conflicto, dice, ¿de qué depende la utilización de cada estilo? Es bien sencillo. Van a encontrar mucho chorro en la doctrina, etcétera, etcétera, pero todo se reduce a los recursos que tenga cada conflictuado para abordar y gestionar su conflicto. Desde su nivel educativo, su experiencia, su capacidad económica, aquí se refiere a los recursos materiales, los emocionales, los recursos relacionales que tenga, los de comunicación, los de poder, los de negociación, la cosmovisión que vendrían a ser los paradigmas de la persona. Imagínense si es una persona que desde el chiquito estuvo padeciendo abusos y abusos y abusos y abusos, y al día de hoy es la clásica persona que dice que yo no soy dejado. Bueno, es que tu paradigma, tu historia de vida te ha enseñado, o pareciera que has caído en la falacia de que todo lo que hacen los demás seres humanos es para afectarte, es porque se quieren aprovechar de ti. Y créanme que pueden encontrar en un escenario de un conflicto a una persona con ese paradigma. Hasta esos elementos tienes que considerar para entonces, cuando estés gestionando el conflicto, debas darle la confianza suficiente para decir, es que mira, si te están haciendo esta propuesta, no tiene necesariamente que ser porque se quieran aprovechar de ti. Analízalo, llévate la información, compárala, asesórate con tu abogado para ver si tú solito caes en la cuenta que lo que te están ofreciendo pareciera que es la mejor opción. Fíjense hasta qué nivel de profundidad tenemos que analizar los que operamos conflictos para poner en perspectiva a las personas a que gestionen su conflicto. ¿Qué es la teoría del conflicto? ¿Cómo estamos de tiempo? Ok, estamos muy bien. La teoría de los conflictos dice que radica su quehacer en la descripción del conflicto.
en el análisis de sus elementos y modos de ser, en la generación de los métodos a que da lugar la aplicación de sus conocimientos y en los desarrollos tecnológicos que realiza con auxilio multidisciplinario. Abarca la conducción, la resolución y prevención del conflicto. O sea, la teoría del conflicto es así como si fuera un hospital ángeles de los conflictos, en donde va a llegar el conflicto, va a llegar a un quirófano y van a empezar a desarticular todas sus partes, van a empezar a diagnosticar, van a decir, mira, este es modelo tal, este es tal, etcétera, y entonces van a volver a reconstruir el conflicto. En esta reconstrucción se va a diagnosticar cuáles son las partes que no son funcionales, y es precisamente aquí en donde se le va a empezar a responsabilizar al dueño del conflicto sobre lo que tendría que hacer o lo que se espera que haga para que solucione y gestione adecuadamente su conflicto. Son así como una especie de clínicas de los conflictos entonces. Para hacer eso, entonces necesitamos hacer ese ejercicio en esa clínica, y eso se le llama deconstrucción del conflicto. ¿Alguna había escuchado sobre este concepto de deconstrucción del conflicto? ¿Tú, Beto? ¿No? Ok. La deconstrucción del conflicto es esta desarticulación que les comento que se tiene que hacer desde un punto de vista muy científico, muy sistémico, muy ordenado. No son corazonadas, sino que a partir de todos los elementos que tengo en un conflicto, los perfiles de los conflictados, tengo que proyectar todas sus aristas. Hagan de cuenta que es como poner aquí lo tiene una lámina, como si agarrara yo el conflicto y empiezo a desarticularlo y se lo presento a los conflictados desde todas las perspectivas, de tal manera que en una visión plana de manejo de conflicto, ustedes estarán viendo una botella de agua y yo también, y ustedes dirían, bueno, ¿y entonces por qué está el conflicto? ¿Por qué existe? Si los dos están viendo y coinciden que ven una botella de agua. Bueno, la cuestión es de que ustedes están viendo esta cara de la botella que yo no estoy viendo, y ustedes no están viendo lo que dice acá, o díganme qué dice acá atrás. Y entonces es precisamente en esta deconstrucción del conflicto donde le quitaríamos prácticamente la tapa, vaciaremos el agua en otra vasija, empezaríamos a ver la botella desde todas sus aristas, y esto es lo que incluso, les adelanto, por ejemplo, en un espacio de mediación, eso sería la próxima sesión, en un espacio de mediación, eso es lo que le hacemos a la gente. Le empezamos a devolver su propio conflicto, se lo ponemos en una multidimensión que le permita redescubrir su conflicto. O sea, va a empezar, incluso van a ver los ojos tan redondos que la gente empieza a poner, porque dices que yo pensaba que mi conflicto era otra cosa, y me estoy dando cuenta que iba muchísimo más allá, pero también me estoy dando cuenta que hay muchas formas de solucionarlo. Y entonces la gente se empieza a relajar, y entonces la gente empieza a redescubrir la verdadera esencia de su conflicto, y empieza a ponerse en perspectiva toda esa parte emocional que ya se debió de haber gestionado. Al haberse gestionado y al empezar a tener esperanza en una dimensión diferente de su conflicto, es lo que le va a permitir en un momento dado abrirse a nuevos paradigmas, abrirse a nuevas ideas, asociarse con las necesidades del otro y empezar a buscar más o menos una solución integrada. Si me van siguiendo en esta parte, ¿verdad? Como se va enfocando. Dice entonces que es poner en perspectiva de cada conflictuado todos los elementos, aristas, implicaciones y consecuencias de las diferentes formas de abordaje y gestión del conflicto mediante su desarticulación, sistematización y devolución reestructurada. O sea, es una decisión para que tomen una decisión informada. Les adelanto, ahorita lo vamos a ver más adelantito. Cuando una persona tiene un conflicto, realmente trae un caos en su cabeza y cree tener una percepción de lo que es su conflicto, pero la verdad de las cosas es que no le encuentra ni un inicio ni un fin. A veces la gente no sabe ni siquiera lo que quiere hacer con su conflicto. La deconstrucción del conflicto comienza con eso, de decir, bueno,
yo que soy experto en el manejo de conflictos, necesito que me compartas toda esa información desparpajada, desestructurada que traes en tu cabeza para poderla apreciar, poderla desarticular, poderla poner en varias dimensiones y entonces tratar de comprender desde tu perspectiva cuál es el conflicto. Una vez que me compartiste toda esa información, la vuelvo a integrar, la reestructuro y te la voy a devolver, o sea, te voy a regresar tu propio conflicto, pero te vas a dar cuenta que lo vas a empezar a ver con una visión diferente. Fíjate, todavía ni siquiera hablamos con la otra parte del conflicto, todavía no tenemos ningún encuentro ni mediación ni nada, no. Te estoy educando a que le pongas orden a la parte del conflicto que tú traes y te lo empiezo a devolver, y tan solo esa devolución reestructurada lo que le permite a ese conflicto es empezar a ver con otros ojos su conflicto. Y entonces, ¿qué es lo que le permite? Empezar a ver otras opciones diferentes y empezarse a flexibilizar y decir, ok, es que yo estaba convencido de que mi verdad era la única y que mi verdad era la única solución realmente, y me estoy dando cuenta que no, que me tengo que conjugar con otras verdades diferentes. Dentro de la deconstrucción del conflicto también implica identificar los recursos y herramientas propios y al alcance de cada conflictado para gestionar su conflicto. Esto es muy importante porque dependiendo de la idiosincrasia, del perfil, digamos, prácticamente de lo que es esa persona en conflicto, vamos a verificar qué sí tiene para gestionar su propio conflicto, y las herramientas que no tengan se las tenemos que prestar nosotros como facilitadores, ponérselas sobre la mesa, ayudarle, llevarlo de la mano a que las utilice, pero sin llegar nosotros a comprarle su conflicto. O sea, nosotros nada más le vamos a decir cómo utilizar esas herramientas y se las vamos a prestar, pero los que realmente van a ser artífices de la gestión de sus conflictos son las propias personas conflictuales. Eso que les digo también se llama sensibilizar proyectivamente a los conflictuados sobre los escenarios del sistema del conflicto. Una vez que ya le dije, mira, tu conflicto, ya como te lo devolví, entonces pareciera que consiste en esto. ¿Lo estás comprendiendo? Sí, ok. Mira, tú me dices que tienes esta y esta herramienta. Además te sugiero utilizar esta y esta. Pero además de eso, mira, necesito explicarte de que puedes gestionar correcta y convenientemente tu conflicto, pero siempre y cuando te comportes como un adulto, siempre y cuando tu actitud al momento de querer negociar con la otra persona sea una actitud asociativa, de respeto, etc. Si tú a las primeras de cambio empiezas a descalificar al otro y a acusarlo de trance y hacerle, lo único que estás haciendo es boicoteándote tú solito. Necesito que te comportes como un adulto responsable de tus actos en un espacio de la mediación. Es muy funcional, seguramente vas a resolver tu conflicto, pero si no tienes ese comportamiento, si no asumes ese rol que te estoy diciendo, olvídate, nada más te estoy quitando el tiempo. Inculcar en los conflictuados un rol que les acabo de decir, de responsable de actitud en negociación y en toma de decisiones. Bueno, vamos a entrar ya prácticamente en la materia más concreta. ¿Cuáles son las facetas para la deconstrucción de los conflictos? Licenciada Rosario, gracias. ¿Cuál fue el último conflicto trascendente que tuvo? No me diga que no tiene conflictos, yo sería mi bola. Fíjese que todos los días, pero así muy importante, como que no, los conflictos de siempre, ¿no? Que si dejo a mi hija con esta persona o con esta, afortunadamente ahora. Quedémonos con eso. ¿Qué parte emocional identifica ese conflicto? Pues el hecho de que deje a mi hija con una persona me provoca cierta situación. Por un lado, sí necesito que me la cuide, pero por otro lado no estoy segura de que mi hija esté bien. Y siempre va a estar al lado de decir, nunca va a estar tan bien como estando conmigo.
Y eso le genera a lo mejor culpa, angustia, sí. de qué puede llegar a pasar. Y luego dice, y si luego si le pasa algo, no me lo voy a perdonar, no me lo va a perdonar mi hija. Fíjense como algo tan sencillo tiene una carga emocional fuerte. ¿Y tiene algo de carga jurídica? Todavía no. Todavía Siento, no. Hacia mi hija no le pasa nada, está en mi mente. ¿Quién es la responsable de los cuidados de su hija? Yo, Usted está depositando sí. la confianza de esa responsabilidad en una tercera persona. Si algo le pasa realmente jurídicamente hablando, pues la mujer. Fíjense cómo hay una parte trascendente en esto, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo vamos a poner en un ejemplo. No conozco muy bien el asunto, pero yo le aseguro que esa parte jurídica jamás le pasó por aquí a la maestra esa que dicen que ahora andan encarcelando porque que mataron a un niño de bullying, una cosa así. Le aseguro que esa maestra ni por aquí le pasó, que en el Código Civil hay una parte que dice que ella es responsable como si fueran sus hijos. Y fíjese cómo básicamente tiene un contenido jurídico que nunca pondría esta persona. Fíjense cómo existe. Y la parte relacional, pues existe una relación de madre e hija, a lo mejor esa no tiene tanto problema, pero si algo llegara a pasar con su hija, yo no sé si habrá otra persona, una pareja, una tía, una familia que la recrimine eso porque está en ese contexto. Incluso a lo mejor hay quien le deje de hablar, o hay quien, no sé, si me voy explicando. La de los intereses subyacentes, realmente esta es, se sabe una vez que desarticulamos todo, ya cuando empezamos a explorar la transición de las posiciones a los verdaderos intereses, es cuando descubrimos esta parte, que era lo que la persona realmente la movía dentro del conflicto, que era lo que quería dentro del conflicto. Y por ejemplo, si platicáramos en un contexto de conflicto de este ejemplo que nos está dando, seguramente de fondo sería, quiero tener la seguridad de la integridad de mi hija. Y entonces, viendo ese referente objetivo, se abre el espectro de opciones y decir, ok, si eso es lo que realmente te aqueja y no era tanto quién te la cuidara o algo así, entonces es más fácil tener una inventiva para ver qué otras opciones pueden satisfacer esas necesidades, a lo mejor sin necesidad de que alguien te la cuide o que te la cuide, pero precisamente que tú tengas mayor certeza de tener cubierto este interés subyacente. Sí, más o menos me siguió la iniciada de a qué se refieren las facetas de la reconstrucción del conflicto. Por eso, fíjense entonces, tengan mucho cuidado, no siempre se da esto o se da en unas en mayor intensidad que en otras, en mayor porcentaje que en otros, pero tradicionalmente todos los conflictos humanos normalmente tienen incidencia en estas cuatro facetas. Puede haber más, insisto, pero estas son las que tradicionalmente se dan. Cualquier conflicto que ustedes analicen siempre va a haber una parte emocional, va a haber una parte jurídica, una parte relacional y una parte de los intereses subyacentes. Y los porcentajes de presencia de cada una de estas facetas son las que van a determinar también el cauce de la solución de la misma. De tal manera que a lo mejor, si mi conflicto era un choque automovilístico que tuve aquí afuera, pues sí me enojó mucho, está la parte emocional, sí me trajo muchas consecuencias jurídicas, responsabilidad civil objetiva, la parte del ilícito penal, etcétera. Pero la parte relacional, a lo mejor digo, bueno, si existe, somos miembros de la misma comunidad que el León, pero la verdad es que la persona ni lo conocía y difícilmente me la voy a encontrar otra vez. Esa parte a lo mejor le pongo la pondero y le pongo muy poco porcentaje. No me interesa tanto en una negociación. ¿Y cuál es mi interés subyacente realmente? Pues no tener los contratiempos precisamente que el tránsito, que reparen realmente mi vehículo, etcétera, etcétera. De tal manera que así es como poco a poco los que operamos medios alternos empezamos a desarticular, empezamos a confrontar estas cuatro facetas. Fíjense, esto se hace desde los primeros contactos con la persona titular del conflicto, para poderle devolver después de la reconstrucción su conflicto y decir, fíjate Pedro, que de lo que tú me estás platicando, lo que yo noto es que lo que más te ha movido y lo que más te angustia en este conflicto es el enojo que tú dices tener por esto, y se lo describimos con palabras. Algo que él sí había percibido, pero como no tenía las herramientas para identificarlo, con las herramientas que nosotros le prestamos,
va a empezar a tener entendimiento de lo que es un conflicto. Imagínense qué maravilloso es que entonces una persona que nos hizo el favor de compartirnos, que tuvo la confianza de compartirnos su conflicto, se lo devolvemos de una manera tan pulcra y tan estructurada, de decir, mira, tenlo, pálpalo, percíbelo, y tome en cuenta entonces que te caiga en mente que tu conflicto sí es importante, sí es trascendente, pero aquí está la claridad de lo que es, y por lo tanto, fíjate cómo hay mucha posibilidad y una alta posibilidad de que lo resuelvas integralmente. La parte emocional, te sugiero que cuando platiques con otra persona vas a poder hacerlo, vas a poder expresarle. Ojo, no se trata de que lo agredas, no se trata de que lo descalifiques, se trata de que describas muy auténtica y objetivamente lo que sentiste, que estabas molesto, de por qué te enojaste, qué te molestó de la actitud del otro, etcétera, para que el otro se entere, le des una información y él esté considerando también esa parte que generó. De la parte jurídica, toma en cuenta que aunque tú dices que no había un contrato porque fue de manera verbal, sí existe, y tú traías una fantasía de que como no había nada por escrito, no traía consecuencias jurídicas. Tienes razón, si te vas a un juicio, a lo mejor en la parte formal probatoria va a ser muy difícil para la otra parte acreditártelo, pero toma en cuenta que me dices que si hubo testigos, si hubo esto, y entonces esas fantasías que traías de que no firmaste nada, pues aguas, porque eso sí te da una relatividad en tu percepción. Asesórate con un abogado para que te diga cuáles son las consecuencias de negarte en una situación así. La parte relacional es la que más me preocupa, Pedro. ¿Por qué? Porque me dices que el conflicto que tienes lo tienes con tu jefe y que tu jefe te hizo firmar un pagaré en blanco como garantía de la relación laboral que tenías. Te tiene agarrados por el cuello. Fíjate cómo empezamos a jalar ciertos hilitos y la relatividad del conflicto empieza a cambiar. Y entonces le digo, ¿qué quieres entonces tú, Pedro? Frente a todo este diagnóstico y este escenario, o sea, te estoy haciendo experto en tu conflicto. Dime realmente, ahora sí, ya que te puse los pies en la tierra, dime qué es lo que tú quieres. Y nos vamos a los intereses subyacentes. ¿Para qué? Para que la persona conozca al 100% su conflicto. Fíjense, todavía ni siquiera estamos hablando de negociación, ni de que va a hablar con el otro, ni de mediación, nada, no es. El primer paso es hacer experta a la persona en su propio conflicto, para que le dé la justa dimensión, porque si no los hacemos expertos en su propio conflicto, seguramente van a tomar decisiones desinformadas, decisiones desacertadas, porque las van a tomar en base a las fantasías que traían. Y entonces, una vez que el hago experto en su propio conflicto, eso le va a dar mucha sensatez, va a poner los pies en la tierra, y cuando yo ya lo invite o lo induzca a que tenga un encuentro para negociar con el otro, para conjugarse con el otro, va a ser una persona adulta responsable que va a empezar a considerar su propia circunstancia, sus propias expectativas, pero va a decir, no estoy solo, me tengo que conjugar responsablemente también con las necesidades del otro. ¿Sí me creen lo que les estoy diciendo? ¿Se les hace realmente factible? ¿Creen que los seres humanos seamos capaces de hacer eso? Bueno, sí, menciono. Bueno, nosotros como abogados participamos en un conflicto en el aspecto jurídico. ¿Correcto? Sin embargo, con cierto criterio muchas veces optamos por llegar a alguna solución porque vemos que todo lo demás va a ser desgastante, ¿no? Y que no vamos a llegar más que a lo mismo, ¿no? Tengo el ejemplo de un juicio sucesorio intestamentario donde el de cuyos, teniendo 10 hijos, muere sin testamento. 6 de los 10 hijos, sobre todo 2, dicen que ellos ayudaron al padre a hacer el patrimonio, lo que no es cierto, por lo que dicen las otras. Pero ellos sienten que pues, son los pater familias, ¿no? Que heredaron eso y que deben de ellos de conservarlo, ¿no? Así me lo expresaron. Es que de este patrimonio no se va a desbaratar y se va a seguir manteniendo. A lo que pues yo como abogado les dije, miren, pues si su papá les hubiera querido dejar una posición de esa naturaleza,
pues se instituye un testamento y se acabó, ¿no? Pero no fue así, lo que quiere decir que todos los 10 hermanos, ustedes, son acreedores a una parte alícuota. Lo dice la norma. Y lo dice la norma, no hay para dónde hacerse. Paradójicamente, los que se oponen son abogados. Bueno, quien encabeza a los que se oponen se dice abogado, bueno, yo no entiendo. Y realmente no le encuentro cómo llegar, porque el juicio lo iniciaron en el 2005 y la juez les ayuda porque dice, a mí no me importa, aquí puede durar 20 años y, oiga, licenciada, pues ayúdenme a que esto se resuelva porque no va a tener otra solución jurídica nada más que esta, punto y se acabó, ¿no? No creo que se vaya a llegar a otra solución jurídica. Entonces vamos a, y por más que le busco la cuadratura al círculo, no les entiendo porque al fin y al cabo pues ya tienen ciertas edades en que incluso pues alguno no va a llegar a disfrutar del patrimonio que dejó el padre. Es una situación así más o menos. Usted ubica, sabe, tiene un nivel de información usted tal como que pueda representar a alguno de los hermanos que está reticente, de los que no quieren, de los que se quieren quedar, digamos, con los bienes. Me refiero porque si quiere, después del receso, hacemos un ejercicio. No, si quieren lo hacemos para no entretener a los demás. No, aquí para que lo vean, realmente, es decir, en la próxima sesión, que cuando veamos la cuestión de la mediación y la conciliación, si nos queda tiempo, por ejemplo en este sí nos va a quedar tiempo, vamos a hacer un pequeño ejercicio de mediación para que vean todo esto que les digo de teórico y que se escuche utópico, etcétera, cómo se puede realmente aterrizar en una realidad. Yo lo que les invito a decir, bueno, ¿qué le parece? Hoy no podemos hacer una mediación en sí, no es el tema. El tema es el conflicto, es cómo se hace una sensibilización hacia una persona que tiene un conflicto para poderle deconstruir todo su conflicto y a través de preguntas, reflexiones, dudas, guías, empujoncitos, etcétera, la persona empieza por descubrir que su conflicto va más allá de lo que quiere realmente nada más, o de lo que se niega, y decir, bueno, sí, es que tienes derecho a tener tal vez esa fantasía que tú tienes de que tú junto con tu otro hermano construyeron eso, y seguramente tiene una razón legítima de por qué lo crees tú. ¿Qué te parece si se lo compartes en un espacio a los demás hermanos? Nada más toma en cuenta que esa percepción que tú tienes, así como es real, hay otra igual de real, incluso a lo mejor hasta más eficaz, que es la parte jurídica. Y la parte jurídica dice esto. Fíjate, no voy a debatir contigo, no me voy a desgastar, no te voy a cuestionar eso, nada más quiero que la tomes en cuenta, porque esa parte jurídica, si nos vamos al peor de los escenarios, ese va a ser el referente. Y yo sé que te vas a defender, y sé que van a pasar 20 años, y a quien le vas a dejar el problema es a tus hijos. O sea, toda esa parte reflexiva de sensibilización es la que a lo mejor da la coyuntura para mover un poquito el tapete de la posición que tienen esos dos hermanos y decir, bueno, tengo que pensar en todo. Y yo le puedo decir, por ejemplo, un asunto que a mí me agradó muchísimo, en el que intervenimos, por confidencialidad le puedo dar nada más el puro contexto, pero ahora eran unos terrenos que les compraron unos ejidatarios en una zona muy estratégica aquí de la ciudad para lotificar, y le estoy hablando que eran alrededor de unos 32 millones de pesos, que bueno, tal vez no sea mucho en dinero, pero para un ejidatario realmente hablar de eso pues es, y de que le quitan las tierras. Se la dejo muy sencilla. Eran 6 ejidatarios, uno de ellos ya había muerto, se los bailaron un intermediario, realmente sí les pagaron al intermediario, pero el intermediario resultó una fichita, les robó el dinero y ellos ya no sostuvieron la venta y estaban en cuestiones de nulidad desde el año 98. Hay juicios abiertos, hay averiguaciones, estaba todo bien complicado. Lo que realmente movió a uno de los ejidatarios, a los demás no, pero a uno de los ejidatarios es que dice, mira, me acaban de detectar diabetes. Realmente, ¿cuánto tiempo? O sea, la historia fíjese, estaban entrampados los juicios civiles
nada más por la falta de un solo emplazamiento que era el que se los había bailado, y ese era materialmente imposible ya emplazarlo a menos que fuera por edictos. Pero desde el 98 estaba parado en la pura demanda nada más. Dice él, ¿para qué me guaje? Sé que si sigo con los litigios me voy a morir y no voy a disfrutar nada. Esa fue una circunstancia muy específica que tuvimos que descubrir para que él dijera, ¿sabes qué? Yo tomo la decisión y yo sí quiero hacer un convenio y quiero arreglar. Fue un convenio que se hizo, se complicó mucho la circunstancia, me gustó a mí mucho ese asunto porque los demás ejidatarios con justa razón le decían, oye, pero es que si tú haces un convenio a mí me vas a afectar mi estrategia de litigio, porque va a ser como que tú aceptes que el hecho fue correcto y toda mi estrategia se me viene abajo. Y entonces se buscó la forma estratégica jurídica, o sea, tuvimos inventiva, hicimos un convenio muy revolucionado que si yo se lo doy a un abogado obtuso va a decir, ¿cómo es posible que haces un convenio donde se dijo, mira, no nos engañemos, tú dices blanco en tu litis, yo digo negro, yo no me estoy sometiendo a lo que tú dices ni todo lo que yo digo, pero lo cierto es que esto nos está resultando más costoso a los dos, y a partir de este momento, fíjate, sin llegar a aceptar en el pasado nuestras posturas, o sea, no es que yo esté confesando, no es que yo me esté allanando, no, a partir de este momento quiero sostener el acto que yo venía negando, y al sostenerlo tú me vas a compensar, ni siquiera se manejó como compensación, para que se manejó como una, no recuerdo ahorita, pero el chiste es de que le pagaron dinero a este ejidatario, incluso los demás le decían, qué tonto eres, vas a firmar y te van a dejar fuera. Le pagaron, si mal no recuerdo, como 7 millones. Entonces le pagaron sus 7 millones en 3 pagos y él anda feliz. Fíjese cómo el elemento crucial de la solución del conflicto no estuvo en las normas jurídicas, no estuvo en la corte, estuvo en él haber reconocido y al haberle hecho reflexionar sobre decir, bueno, ¿y tú qué vas a ganar realmente de todo esto? En los asuntos de juicios sucesorios son muy especiales porque está de por medio no solo los recursos económicos, sino está de por medio no es tanto cuánto me toca a mí, sino que me preocupo más en cuánto les va a tocar a los demás. Pero hay unos tips muy buenos para los asuntos sucesorios, por ejemplo, que son las figuras del poder. Y decir, bueno, mejor nos esperamos si quieren. Ahora, cuando hagamos la sensibilización, a lo mejor lo sacamos a colación, ¿sí? ¿Me parece bien? ¿Les parece bien si hacemos el receso, por favor? Totalmente.